Dios los bendiga en este día. Quería compartirles una palabra, una reflexión relacionada con estar en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. ¿Qué es o qué consecuencias nos puede llevar estar en el lugar correcto o en el lugar incorrecto? Vamos a hablar puntualmente del lugar incorrecto. Quiero compartirles, para que después ustedes lo lean. El mensaje está basado en Segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, todo el capítulo 11, el capítulo 12, hasta el versículo 25. Cuenta la historia de David y Bersabé, que quizás la conocen, pero vamos a ir retocándola. Esta historia se relaciona con David sobre todas las cosas. David era el rey y dice, lo voy a leer el versículo 1. Y aconteció que en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rad, pero David se quedó en Jerusalén. David, como les dije, David era el rey, y en los tiempos antiguos, en los tiempos de la guerra, el primero que salía a la guerra era el rey. Y no solamente porque era el rey, sino porque puntualmente David había sido ungido por Dios, había sido ungido por Dios, y por una cuestión de experiencia y porque Dios estaba con él, era él el que tenía que estar en el frente de batalla. Él delegó su trabajo a otra persona, a su grupo de valientes, a Joab puntualmente, pero el trabajo le correspondía hacerlo a él. Y esto comenzó a desencadenar una serie de sucesos que lo llevaron al pecado. Así como lo digo, pecado. ¿Por qué? Porque él se quedó en el palacio. Y dice la palabra del Señor que mientras él estaba en el palacio, mientras él se paseaba, ¿sí? Mientras él se paseaba, yo no sé si sugiere a un tiempo de ocio o a un tiempo en el cual él estaba intranquilo porque no estaba en el lugar que tenía que estar, que es en el frente de batalla. Entonces él iba y venía por su terrado, por la terraza del palacio. Y mientras estaba ahí haciendo nada, tuvo la oportunidad de ver a Bersabé que se estaba bañando. Acá lo más importante, que es uno de los principios que quiero tocar, es que nosotros no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, sino nosotros tenemos que andar en el espíritu. Y te voy a leer en en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu significaba de que él tenía que obedecer a la voz de Dios. Él sabía, entendía y comprendía perfectamente que en el lugar que estaba no era el lugar correcto. Pero ¿qué pasa? Al no estar en el lugar correcto ni haciendo lo correcto, llevó a el camino de la ruina. ¿Por qué? Porque él vio a una mujer que se estaba bañando. Pero ese no fue el pecado más grande, o sea, él la vio, pero el problema no solamente fue haberla visto, sino haber detenido sus ojos, haber fijado su mirada en aquella mujer. Mientras Joab se estaba ocupando de los asuntos del rey, de lo que Dios había mandado y demandado, acechando a Raba, como dice la palabra del Señor, lo cuenta en la historia, en este capítulo 11,
Satanás lo estaba acechando a David. ¿Por qué digo esto? Porque él cuando la vio fijó su mirada y dice la palabra del Señor en Mateo 5, en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En él ya estaba el deseo, o sea, se le presentó la tentación, él fijó su mirada en esa mujer, no solamente que la fijó, sino que a eso se le suma cómo estaba su corazón y cómo estaba su mente. Porque él no se quedó con eso, sino que también envió a un mensajero, averiguó quién era ella, ¿sí? Y esto no sirvió como advertencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer era parte de su círculo íntimo de los valientes, porque ella era la nieta de uno de sus consejeros. Era la mujer de Urías, que era uno de sus valientes, que lo dice en 2 Samuel 23, del 34 al 39, nombra a todos los valientes. Dentro de esos valientes estaba Urías, estaba dentro de su círculo íntimo, su círculo que salía a la batalla, su círculo que lo protegía al rey y protegía al pueblo de Dios. Eso no le sirvió como advertencia, sino que él se dejó llevar por los deseos de la carne.